Pues damos paso a mi sección, a Fotocasa Pro Responde, que como os decía, son todas las preguntas que nos hacéis llegar a través del buzón de Academy, que es academy@fotocasa.es, pero también os animamos a que utilicéis nuestras redes sociales, nos podéis mandar mensajes directos en Facebook, Twitter e Instagram, nos podéis buscar como Fotocasa Pro y ahí nos mandáis cualquier mensaje y cualquier pregunta que tengáis para solucionar en esta sección de nuestros directos. Como siempre, permitidme que os comparta la presentación. Espero que me deje porque me he cambiado de ordenador y no he hecho, como debería haber hecho, no he hecho los deberes. Parece que sí funciona, así que de momento vamos bien, lo tenemos así, perfecto. Y lo voy a poner un poquito más pequeño para que así me veáis mejor. Bueno, tenemos a Pablo de Arganda del Rey que nos pregunta algo que yo creo que está muy candente, ¿no? Este tema ahora mismo. ¿Dónde puedo encontrar la mejor hipoteca para nuestros clientes? Pues yo aquí de momento voy a tirar para casa y os digo que tenéis un servicio que es Fotocasa Pro Hipotecas, donde podéis consultar a vuestro asesor acerca de esa financiación hipotecaria y aproximadamente os va a ofrecer oferta de más de 15 entidades financieras. Pero vamos a dar paso a la respuesta quizá más formal, ¿no? En este caso, ¿dónde puedo encontrar la mejor hipoteca para nuestros clientes? Pues decía Pablo Michelini que él era gallego, pues yo me voy a hacer el gallego también. Depende. Depende de quién sea nuestro cliente, depende, si veo ahí Pablo que se está riendo, depende también de muchas cosas. Es decir, depende sobre todo del perfil y depende también del ahorro que tenga. Para un ahorro normal, donde el cliente tenga ahorrado prácticamente el 30% de la operación, la verdad que a día de hoy todavía hay ofertas interesantes por parte de muchos bancos. Pues puedo decir, voy a dar ejemplos, ya que me estáis preguntando, pero el Banco Sabadell, Unicaja e Ibercaja están ofreciendo ofertas muy interesantes con tipos fijos del menos del 2,5%, al menos hasta ahora. Así que podéis consultar si queréis en estas entidades. Pero también es verdad que no todo el mundo tenemos ese dinero ahorrado, porque es cierto que si estamos hablando de una vivienda de 20.000 euros, cuando decimos que tenemos que tener ahorrados el 30%, pues estamos hablando de 50.000 euros de ahorro, que en esta época quizá es difícil, sobre todo si nos quedamos a cero y nos descapitalizamos totalmente. Por tanto, podemos ofrecer opciones mucho más interesantes a nuestros clientes indagando, porque sí que es cierto que en función del perfil podemos encontrar hipotecas del 90% y hasta del 100%. Eso sí, no pueden ser perfiles temporales, tienen que ser indefinidos y cuanto mejor seguridad laboral tengan, mucho mejor. Así que, primero, consultad en Fotocasa Pro Hipotecas, pero también, evidentemente, podéis consultar en vuestros bancos, sobre todo los que tengáis cerca, porque seguro que os van a dar mejores ofertas. Siguiente pregunta, en este caso de Agustín, de Ronda, Málaga, que nos dice: ¿qué aplicación podemos usar para planificar los contenidos de redes sociales? Bueno, existen varias opciones, tenéis varias aplicaciones que podemos consultar, que podemos utilizar para poder planificar esos contenidos a través de un calendario y que quede mucho más claro qué vamos a hacer cada día. Incluso podéis programarlos. Yo tengo conocimiento de dos. He usado mucho Hootsuite y he usado Metricool. Me decanto más por Hootsuite porque para mí la gestión es mucho más sencilla. Pero tenemos que tener en cuenta una cosa. Cuando utilizamos este tipo de aplicaciones que nos ayudan a programar y planificar los contenidos de redes, es verdad que el alcance que tenemos de las distintas publicaciones es menor. Por tanto, ¿qué te sugiero? Pues que si tu publicación va a ser sobre todo en Facebook o en Instagram, que utilices el aplicativo de Meta, donde sí puedes programar y ahí no vas a perder opciones de alcance y de engagement con tus usuarios o con tus seguidores. Pero si quieres hacerlo a través de otras aplicaciones o con otras plataformas, como puede ser LinkedIn, Twitter, etcétera, aquí te animo a que lo hagas manualmente. ¿Es verdad que es un rollo? Sí, es un rollo. Pero es verdad que consigues muchos mejores resultados que si lo haces a través de estos aplicativos. Y de hecho, existe alguna que otra red social que incluso pone en esa publicación que ha sido programado a través de Hootsuite, a través de Metricool o a través de cualquier otra aplicación. Por eso, sugerencia, aunque sea más rollo, pues que te planifiques en un Excel todo lo que vas a hacer y cuando lo vayas a publicar, pues que lo puedas programar directamente. O si no, también tienes otra opción y es que inviertas y promociones esas publicaciones, lo que conlleva a un gasto. Así que ahí te dejo todas las opciones. Parisa de Santa Pola nos pregunta: estoy pensando en qué puedo hacer para mejorar de cara al año que viene.
¿En qué me debo fijar? Bueno, pues aquí, pregunta muy amplia, Marisa, pero te voy diciendo. Primero, ¿qué haría yo? Lo primero que haría sería fijarme en qué he hecho hasta ahora, cómo ha ido este año, cuáles han sido pues, los puntos fuertes o los puntos en los que destaco y que creo que me harán brillar de cara al año que viene. Pero también tendré que ver y analizar y observar todos esos aspectos de mejora que tengo que hacer hincapié de cara a poder realizar ciertos puntos, ciertas mejoras, y valga la redundancia, para poder conseguir los resultados que yo espero tener el año que viene. También es cierto que vamos a un año quizá un poco convulso, al menos aparentemente. Por lo tanto, siempre debemos planificar lo que vamos a hacer el año que viene, pero analizando lo que está ocurriendo mes a mes, porque si no, es probable que no consigamos los objetivos y que nos desmotivemos. Y es que al final también tenemos que tener en cuenta una cosa. Esos objetivos que vamos planificando año a año deben ser, evidentemente, realistas. Y a veces nos ponemos objetivos quizá inalcanzables. Por eso, en ese momento en el que nos encontramos ahora, aunque yo creo, tal y como decía Pablo también, que en los próximos meses es probable que en el sector inmobiliario tampoco lo notemos, de hecho, estamos teniendo mucha demanda, sí que es cierto que, oye, pues debemos estar preparados y tener medidas planteadas, aunque no las pongamos en marcha, para en el momento que veamos que hay algo que está cambiando en el sector, podamos incluirlas en nuestro día a día y así evitar que pues tengamos esos problemas mes a mes. Así que ahí tenemos un punto, analizar todos los meses lo que estamos haciendo. Pero aparte, también debemos analizar, además de esos objetivos, lo que hemos alcanzado, nuestros puntos fuertes y nuestras áreas de mejora. Oye, es probable que podamos ver qué está haciendo la competencia ahora mismo, y yo creo que eso también es muy importante. Analizar nuestros competidores directos, qué es lo que hacen, porque quizá nos queremos dirigir hacia una línea en la cual no tenemos los conocimientos y es demasiado complicado y podemos hacer cosas que para nosotros serían muy sencillas y que pues ahora mismo no las hemos planteado o también puede ser que no hayamos caído en ellas. Por eso es importante conocer qué está haciendo la competencia a día de hoy. Y esto es lo que en las empresas se llama hacer benchmarking, es decir, vamos a cotillear qué está haciendo ahora mismo las agencias inmobiliarias con las cuales competimos y ver exactamente qué podemos incluir en nuestro día a día y en nuestra agencia inmobiliaria. Estamos hablando de servicios de marketing, estamos hablando también de otro tipo de servicios como puede ser servicios adicionales de temas legales, fiscales, etcétera. Incluso servicios postventa. Así que te animo a que analices también no solamente tu agencia, sino también lo que hace la competencia. Y a partir de ahí definas unos objetivos realistas y tengas en cuenta qué problemas puedes encontrar el año que viene. Y eso te ayude a incluir acciones que quizá hasta este momento no habías pensado. Siguiente pregunta. Pilar de Calatayud nos pregunta: cada vez más agencias ofrecen firmar digitalmente los documentos a sus clientes. ¿Alguna recomendación? Bueno, aquí tengo dos recomendaciones que te puedo decir que yo he utilizado no como empresa, sino como usuario, que son Signature, y hay otra que se llama DocuSign, es decir, Docu como documento y Sign, que se escribe S-I-G-N. Te lo repito, Signature y DocuSign. Ambas sirven para firmar documentos de manera online. Y esto te permite hacerle llegar el documento al cliente, el cliente lo firma digitalmente, eso lo recibes tú, lo firmas digitalmente y una vez que estén ambas firmas, a ambos os llega una copia firmada para que la tengáis o la almacenéis en el sitio correcto. Así que ahí te doy dos recomendaciones. Lorenzo de Pontevedra nos pregunta: ¿cómo podemos hacerle ver a un cliente que puede bajar el precio de su vivienda para poder venderla? Lorenzo, esto creo que ya lo hemos hablado más de una ocasión en Fotocasa Pro Responde, pero vuelvo a hacerlo porque creo que es una pregunta que os inquieta y que os gusta tener una solución, la mejor solución posible. Como digo, es complicado, sí, es cierto, pero ¿cómo podemos hacerle ver a un cliente que debe bajar el precio? Lo primero y fundamental es que tengamos documentación, es decir, que analicemos esa vivienda en concreto, que la comparemos con viviendas de alrededor
con las cuales está compitiendo directamente, es decir, viviendas a la venta, y que con eso hagamos, por ejemplo, un análisis comparativo de mercado. Y eso podemos incluir un informe, podemos generar un informe para entregárselo al cliente o para mostrárselo al cliente. Y por otro lado, tenemos una valoración de la vivienda, que en lugar de hablar de inmuebles que hay ahora mismo a la venta, como en el primer caso, es decir, precios de oferta, una valoración lo que hace es hablar de precios de cierre. Ahora que ya tenemos esta documentación, ¿qué debemos hacer? Analizar la demanda. Y para analizar la demanda debemos saber exactamente qué es lo que está solicitando la demanda en una determinada zona, qué precios ha fijado la demanda en esa determinada zona, qué tipología de viviendas, así como la superficie. Con todos estos datos ya podremos hacerle ver al cliente que debemos fijar un precio determinado para poder conseguir los objetivos que él tiene, que son seguramente dos. Uno, vender la vivienda al mayor precio posible y otro, en el menor tiempo posible. Es decir, es facilitarle la gestión al máximo. De tal manera que si en el análisis comparativo de mercado vemos que las viviendas con las cuales está compitiendo ese inmueble o ese cliente propietario son o están a un precio menor que la vivienda de ese propietario, ¿qué vamos a conseguir? No vamos a conseguir vender la vivienda en esas mejores condiciones, sino que no vamos a generar ningún contacto, no vamos a generar prácticamente visitas y por lo tanto es probable que no lo vendamos en el tiempo que él espera. Para vender una propiedad en el tiempo que él espera, la vivienda debe tener unas condiciones determinadas de precio y también, evidentemente, ese precio se corresponde a unas características determinadas en una zona concreta. Así que, entregándole este informe, lo que haremos será darle una horquilla a ese cliente. Por un lado, le daremos el precio de oferta, es decir, el precio inicial con el que comenzaremos la comercialización de esa vivienda y el precio de cierre. Y en esa horquilla debe posicionar el precio para que nosotros le podamos ayudar. Otra cosa es que el cliente esté en un inicio del proceso de venta de su vivienda y todavía necesite madurar. En este caso, yo te sugiero que acompañes a ese cliente en esa maduración y que pruebes junto con ese cliente durante el primer mes que posicionando la vivienda en ese precio que él quería no vamos a conseguir los resultados esperados y por lo tanto no conseguiremos esos contactos y esas visitas que necesitamos para tener una señal o una oferta de esa vivienda. Pasado ese mes nos deberemos reunir con los clientes propietarios y tomar decisiones acerca de si debemos cambiar ese precio seguramente a la baja o también, ¿por qué no?, mejorar alguna de las condiciones de la vivienda como pintarlo, decorarlo, hacer un home staging y darle pues, un mayor impulso para conseguir que sea mucho más atractivo, aunque el precio esté por encima de la competencia y que por lo tanto genere esos contactos y esas visitas que necesitamos. Y vamos con la última pregunta, que es Bárbara de Valladolid, que nos dice, ante la incertidumbre con la que nos encontramos, ¿cómo podemos trasladarle seguridad y confianza a nuestros clientes? Y aquí, como decía, voy a pedir la ayuda a mi compi Miki Cazorla, que lo tenemos por aquí. Miki, ¿estás? Aquí estamos, claro, atentamente a las respuestas que estás dando. Venga, a ver si lo pongo aquí. Ahí ya se ve. Venga, pues si te parece, arranca tú y así bebo un poquito de agua. Pues la verdad es que la confianza que uno tiene que mostrar a un cliente es ser profesional y estar publicando en un portal como Fotocasa y como es en Habitaclia. Al final, el hecho de que tu inmueble se pueda ver o se pueda encontrar de manera fácil en un portal es sinónimo de que el que esté buscando lo va a encontrar rápidamente. Entonces, al final, la confianza la hace el profesional aportando valor no solamente en la venta, sino en todo lo que es el proceso, tanto a nivel de asesoramiento, a nivel de qué hacer para ese piso, aconsejándote sobre qué hacer para ese piso, a la hora de poderlo vender y acortar tiempos de venta, como pueden ser, como tú bien decías, un tema del home staging, un tema de fotografías de alta calidad, un tour virtual 3D, una visita express. Al final tenemos muchísimas herramientas, el profesional tiene muchísimas herramientas y lo de que yo solo te anuncio el piso en mis medios, yo creo que esas son las inmobiliarias que tienen la tendencia a desaparecer porque al final nos movemos en un entorno tan digital
que al final todo se puede medir, todo se puede buscar, todo se puede encontrar, y creo que al final las inmobiliarias están avanzando muchísimo en aportar un valor que hace cuestión de unos años no lo tenían. Entonces, yo lo tendría muy claro qué inmobiliarias gestionarían mi vivienda y qué inmobiliarias no lo gestionarían. Básicamente por saber y por darme cuenta de que tantísimas herramientas yo quiero que las inviertan en mi piso para que lo venda. Claro. Mira, es que esta pregunta yo creo que tiene más intríngulis, ¿no? O sea, quiero decir, al final, ¿cómo podemos trasladarle seguridad a mis clientes si yo como agente inmobiliario o como experto inmobiliario no tengo la seguridad de que ahora mismo vayamos a poder ayudarle a vender su propiedad porque parece que estamos en un momento económico muy complicado, ¿no? Tú, por ejemplo, que también controlas mucho de ventas, sabes que si tú no tienes la seguridad hacia tu cliente de que algo realmente funciona, va a ser muy difícil convencerle de que eso funciona. Es decir, al final tú mismo vas proyectando un poco tu miedo, ¿no? Con el cliente. Yo creo que más que convencer es un tema de establecer una estrategia segura en relación a algo seguro, no a una falsa esperanza, no a un falso... Totalmente. Sí. Sino algo más palpable. Oye, si al final yo te estoy diciendo que tu piso vale 20.000 euros menos, no es porque aquí vayamos a perder los dos, sino porque realmente ese piso vale 20.000 euros menos. ¿Lo quieres en 240.000? Lo ponemos en 240.000. Verás como al final vamos a ir bajando y vamos a ir un poco hacia el precio que yo te decía. Yo creo que es que como en toda negociación, Ismael, hay algo que desconfiamos de sí en sí, porque somos personas, pero hay algo de confianza y de que realmente te dejes asesorar por un verdadero profesional. Y eso a lo mejor somos como un poco reticentes, ¿no? Porque cada uno, y siempre hemos hablado aquí de que, claro, es que mi piso, el del vecino lo ha vendido por 40.000 euros más que lo me estás diciendo. Ya, pero es que al final hay muchas características, pueden ser fechas diferentes y en un año hay subidas y bajadas de precio y hay muchos factores que alteran ese mismo precio. Entonces, yo creo que la confianza está muy clara. Y que sobre todo el hecho de establecer incluso a corto qué tipo de acciones se están realizando para uno ser profesional a la hora de cómo están trabajando mi inmueble. Sí, pero también es cierto que, ostras, yo creo que a día de hoy nos bombardean con noticias quizá un poco complicadas, ¿no? Sobre todo, sí, totalmente. Estamos hablando la subida de tipos, la subida del Euribor, que la gente lo va a tener muy mal para poder pagar las hipotecas. Entonces, claro, quizá yo como comprador, que ahora mismo pues entro en Fotocasa, en Habitaclia o incluso en Mil Anuncios, o porque ya no hay más portales, ¿no? Para vivienda, yo creo que no. Entran ahí a esos portales, solicitan información y luego piensan, ostras, igual me estoy arriesgando demasiado, ¿no? Igual no voy a poder pagar, igual no voy a poder encontrar la hipoteca que quiero. Y a veces esa incertidumbre necesito que esa persona, pues si tú eres mi asesor, necesito que tú me aportes la seguridad suficiente para saber, oye, que yo tengo las condiciones necesarias para poder pagar, no te voy a decir holgadamente, pero sí cómodamente y que no voy a tener por qué sufrir, ¿no? Claro. Sí. No, es así, es así. Al final, es que lo has resumido muy bien, porque al final yo creo que es que tendemos a desconfiar de manera natural y yo creo que tenemos que cada vez tener más claro lo que uno quiere para que el que te venda a vender o te venga a poder ofrecer unos servicios, tú saber si al final se adecuan a lo que tú quieres o a lo que no. Entonces yo creo que está muy bien el hecho de exigir y de crear un valor entre el cliente y el profesional. Claro, lo que pasa es que al final es verdad que sí, que esto normalmente también pasa mucho en el sector, ¿no? Que es verdad que tampoco profundizamos mucho en conocer demasiado al cliente. Es decir, a veces parece que vamos a hacer una visita, hacemos la visita de esa vivienda que nos ha pedido información, vemos más o menos si le gusta o no le gusta y si no le gusta, oye, pues voy a por otro lead, por otro contacto que seguro que buscaré en el fondo. Cuando encuentre 10 contactos voy a conseguir venderla. Pero es que tienes ahí 10 contactos o 9 contactos más que no estás gestionando de manera adecuada y que quizá, oye, tratándoles con un poquito de cariñito y mimándoles un poquito, quizá tengas una vivienda, no te digo hoy, pero dentro de un mes, que realmente encajen con lo que están buscando y realmente se adapte a sus condiciones económicas y también de habitacionales, ¿no? Totalmente, y que sobre todo que el tiempo de compra de un cliente es muchísimo tiempo. No estamos hablando de que un piso se compra en un mes o en 2 meses, sino que al final entre que uno comienza a buscar y finaliza y firma, estamos hablando de 12 meses, ¿no? De un año. Entonces, ¿qué pasa? Dime.
No, te iba a decir que el otro día teníamos una reunión todo el equipo de marketing, ¿no? Sí, Y estábamos hablando de, como todos más o menos hemos hecho o una compra o un alquiler en los últimos meses y estábamos analizando eso que tú acabas de decir. Estábamos pensando, ¿cuánto tiempo tarda alguien en comprar? claro. Las respuestas eran cada una de su padre y de su madre. O sea, había gente que había tardado, alucinas, 2 semanas en comprar una vivienda, o sea, la suerte total, y había otros que habían tardado 9 meses en encontrar la vivienda finalmente que querían. Claro. Es decir, que el proceso es muy largo en general, lo que pasa es que cada uno, pues oye, pues si tiene suerte lo reduce y si no tiene suerte, pues lo amplían. Yo siempre digo, estos contactos que muchas inmobiliarias reciben o que tú entras a pedir información a una inmobiliaria en la calle, oye, mira, me interesa este contacto. Ese contacto que a ti te entra, por ejemplo, un agosto o un julio o un enero o un marzo, a veces el crear esa base de datos para ir recordando que la inmobiliaria está ahí, también para felicitar las Navidades, que eso también es importante, que no solo nos gusta que nos spamen solo con inmuebles, sino, oye, finca está tal, te desea felices fiestas. Recuerda que a lo mejor puedes comenzar el año pues con un nuevo piso, con esta obra nueva que tenemos. Al final yo creo que tenemos que entender que al final alguien que tenga una intención de compra, hay que tratarlo mucho mejor de lo que se podría tratar, ¿vale? Porque a veces, sí que es verdad que a veces los que hemos intentado buscar piso, los que hemos intentado comprarnos una casa, irnos de alquiler, a veces nos hemos sentido como, es que no me han llamado, o qué ha pasado aquí, o tengo que volver a llamar. Yo entiendo que vamos todos muy, muy saturados de trabajo en sí, pero al final también es cuestión de entender ese contacto, que no es un contacto que te va a comprar unas zapatillas que valen 90 euros o las que sean, y es una venta muy, muy cortoplacista, ¿no? Muy flash, ¿no? Una venta en caliente que se llama, ¿no? El call to action te hace que vayas al carrito y la compres, porque si no, a lo mejor esas bambas ya no las vas a encontrar el día de mañana. Entonces yo creo que hay que entender muy claro que en el transcurso de la gente pocas veces se cambia de casa. Pues 1, 2 como mucho y 3 los afortunados que no saben o que no encuentran bien su espacio en el mundo y necesitan moverse mucho, pero al final es un proceso en el que todos vamos a colaborar y todos vamos a pasar el comprar o el alquilar, y yo creo que es una de las experiencias que, si desde un primer momento te lo han enfocado bien, es una experiencia gustosa, es una experiencia agradable el comprarte una casa para formar tu familia, o alquilar una casa o un piso porque te vas a una zona que te gusta, te encanta el barrio. Es decir, que a veces vas preguntando y dices, oye, unos tienen muy malas experiencias y otras experiencias totalmente contrarias. Entonces yo creo que hay que limar un poquito el ser profesional o no. También te digo que el sector inmobiliario se está profesionando muchísimo, y hay muchos otros sectores que también se han puesto las pilas, y que de buenos profesionales está lleno el mundo, y de malos también. Quiero decir que al final no viene esto del sector inmobiliario, ni mucho menos, pero encontramos muy grandes profesionales, y cada vez más que saben de todo, que saben de mercado, que saben de tendencias, que, como tú bien decías, oye, la inmobiliaria me puede llegar a gestionar una mejor hipoteca de la que yo tengo que ir banco por banco a pedir qué tipos de intereses hay. Este servicio lo contempla la inmobiliaria. Al final yo creo que vamos un poco más a esa resolución de un 360, ¿no? De que vengo a por una cosa, pero ya me lo están facilitando todo, porque al final mi experiencia en sí sea positiva. Sí. Para mí eso es ser un gran profesional. Yo estoy totalmente de acuerdo. Lo único que me preocupa un poco de esta pregunta, que la vuelvo a poner aquí, porque creo que es importante, ¿no? Habla de cómo podemos trasladarle esa seguridad y confianza a nuestros clientes. También creo que la confianza es muy difícil de ganar. O sea, es decir, en un día, en una entrevista que tengas con un cliente o en una visita, yo creo que ganar la confianza de ese comprador o de ese propietario va a ser difícil. La puedes ganar, pero también la puedes perder rápidamente. Sí, sí. Es decir, al final, en un mal contacto, en una mala respuesta, en no dar respuesta, porque a veces no damos respuesta, y eso también hace que perdamos la confianza, ¿no? Yo te pongo mi caso en particular. Ya es que me estoy comprando una casa y ha habido 1 mes y medio que no he tenido ninguna comunicación de mi agente, y yo le he dicho, necesito información, ¿sabes? Porque yo he firmado unas arras, ahora está en proceso de reforma, y este mes y medio no me habéis dicho ni mu. Entonces, yo estoy intranquilo. Y sí, creo que totalmente. El día a día de un agente inmobiliario, de un profesional inmobiliario, hace que no nos fijemos en estas cosas, cuando, como tú decías antes, la inversión que va a hacer ese comprador o lo que se está jugando ese propietario es mucho dinero.
Sí, sí. ¿Qué es lo que tú más valorarías de este proceso? Tú por ejemplo, si ahora te tuvieses que vender este fantástico piso que tienes ahí detrás, que vemos que es un piso luminoso, con techos altos, un ¿Sí? piso bastante bonito el que tienes, ¿qué primero o segundo requisito, como quieras, sería para que te gestionaran este piso, Ismael? ¿De servicio? Pues Que mira, la gente que nos esté viendo lo piense. si yo lo Si quisiera tuviese que vender vender su casa, sí, ¿qué requisito necesitaría para que esa inmobiliaria gestionara su...? como propietario, Sí, como ¿no? Vale. propietario, sí, sí. Pues te digo, primero, ostras, yo no querría perder pasta. O sea, quiero decir, quiero mucha seguridad acerca de que el precio por el cual se va a iniciar una venta y se va a vender es óptimo. Es decir, yo leo mucho los cursos. Si yo vendiera mi casa, lo pondría primero el precio por las nubes y luego lo iría bajando. Que va peor, lo sé, pero al final es como una respuesta animal, ¿no? Que tenemos todos de, bueno, vamos a empezar por aquí, pero sí que necesitaría cierta seguridad, ¿no? Y lo segundo que necesitaría, y yo porque soy como soy, es verdad que necesitaría mucha comunicación. O sea, es decir, tampoco llamarme todos los días, pero sí que si en una semana, por ejemplo, no he recibido ninguna visita y no tengo información de ese agente, a mí me gustaría saberlo. Oye, mira, Ismael, no hemos conseguido ninguna visita. No pasa nada, pero infórmame de cómo está el proceso, porque yo creo que si pongo a la venta mi casa, lo que quiero es venderla, ¿no? O sea, quiero Sí, que se sí, venda. totalmente, claro. Si no, me empiezo a preocupar. Y entonces, y es lo que te decía antes, y es que esto es una inversión que voy a hacer. En este caso, no sería una inversión, pero sí que quiero recuperar pues una parte importante del dinero que invertí en su día, ¿no? O Claro. más. Sí, 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 no, no, al final es lícito. Yo creo también, yo pediría exactamente lo mismo que tú. Al final yo creo que el tema de la comunicación es muy importante y saber si se está trabajando ese piso, si no, si están trabajando, cómo se está trabajando, cuál es el feedback. También porque al final tú puedes llegar a entender que tiene una rebaja el piso que tú al principio le has puesto muy alto porque al final hay una comunicación. Yo creo que cuando no hay comunicación es cuando uno se crea unas películas que a lo mejor ni existen Claro, y que efectivamente. no son reales. Entonces, oye, mira, si es que no te estoy haciendo visitas porque es que estamos, me lo invento, 40.000 euros por encima. Si probamos de bajar, seguramente puede cambiar un poco la historia. Entonces tú ya te adaptas un poco más a la comunicación y un poco al ser el profesional que te está asesorando, porque al final, si no quieres ese tipo de asesoramiento, pues ponlo tú y luego encuéntrate tú los pros y los contras de vender tú como particular a particular una vivienda. Aquí hay muchísimos, que eso también estaría muy bien hablarlos alguna vez, porque yo creo que si existe la figura del profesional, yo creo que existe por algún motivo, para facilitar y Total, para ayudar a este tipo de transacciones, que parecen total, fáciles, pero no lo son. total. De hecho, por ejemplo, yo a mis amigos siempre les digo, cuando van a hacer alguna gestión, que al final siempre son reticentes a colaborar con un profesional inmobiliario, al final les digo, chicos, me estáis taladrando a llamadas, me estáis taladrando a consultas. Yo conozco el sector, pero lo mejor que podéis hacer es hablar con un profesional que trabaje esa zona y que controle Totalmente. realmente esa zona, porque yo te puedo ayudar en general, pero yo no sé de precios en una zona concreta. Te puedo hacer un análisis, te puedo hacer un estudio de mercado, lo que tú quieras, pero como un profesional y la valoración que te puedo aportar un profesional o el Totalmente. valor es mucho mayor. Yo lo Totalmente. tengo A mí me pasa, ¿eh? A mí muchos amigos se piensan que vendo pisos, vendo claro. casas, y yo digo, no, pero no lo descarto de aquí a un tiempo, porque, ostras, lo encuentro interesante el sector inmobiliario, aparte que me apasiona el sector inmobiliario y más todo cómo está evolucionando a nivel de tendencias y todo, pero sí que es verdad de que al final como que rehacemos un poco nuestra idea de, bueno, es que claro, la inmobiliaria en sí, pam, 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 pero luego te preguntan al que más sabe a nivel de inmobiliaria, oye, ¿por qué no te sientas con la inmobiliaria ya que no querías desde un primer momento y que te asesoren para hablar? A ver cuál es el feedback que te llevas. Y normalmente luego es más positivo que negativo. Por eso yo Efectivamente. recomiendo de que al final está muy bien cada uno ver un poquito, ojear un poquito lo que hay en el mercado, pero sobre todo es especializarte directamente con grandes profesionales. Igual que cuando uno se va a operar, no va al más barato porque es el más barato, sino que intenta ir de alguna manera al más profesional, porque Eso de es. ahí luego salen los problemas, ¿no? De lo barato sale caro al final. Totalmente, totalmente de acuerdo. Pues oye, Miki, yo creo que ha quedado un poco claro que no es fácil ganarnos la confianza del cliente, pero evidentemente, poquito a poco la podemos ganar. Así Totalmente. que, bueno, oye, con esto terminamos esta semana, ¿no? Sí, 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 ya preparados ya de cara a la semana que viene, ¿no? Que supongo estará Juan Carlos por ahí. Espero que esté Juan Carlos, que os hemos echado de menos, a ti, Juan Carlos, a Javi también. Así que a ver si Javi nos da buenas noticias, porque Ojalá, ojalá. está a puntito, así que espero que ya esté por aquí prontito.
y Juan Carlos, eso sí, la semana que viene estará presentando el programa, como siempre. Así que nos vemos la semana que viene. Supongo que será el miércoles, pero como siempre, estad atentos a nuestras redes sociales porque también intentamos que podamos estar mucha gente o la mayor parte del equipo para poder generar este programa. Así que nos vemos. Claro que sí. Muy bien, pues nada, Ismael, un abrazo. Que vaya muy bien. Cuidaos. Hasta luego. Adiós. Chao.